La hija del millonario fue expulsada sin nada, pero años después volvió más poderosa que nunca. Sofía siempre vivió bajo la sombra de su padre, Leonardo Montenegro. Él era un hombre que imponía su voluntad con la misma facilidad con la que respiraba, y su vida estaba regida por la obsesión por el poder, el dinero y el estatus. Desde pequeña, Sofía fue moldeada para seguir sus pasos, para entrar en el mundo de los negocios como una extensión de su legado. Las reuniones que su padre organizaba en su mansión no eran reuniones familiares, eran asambleas donde se trataban los intereses de empresas, alianzas y contratos. Sofía estaba rodeada de adultos que hablaban en cifras, sin emoción ni pasión. La única persona que parecía importar en ese mundo era Leonardo, con su porte imponente y su capacidad para manipular a los demás con una sola mirada. Ella, en cambio, siempre había sido vista como una figura secundaria, como un accesorio en su vida perfectamente organizada. Pero Sofía no quería seguir el camino trazado por su padre. Desde pequeña, había soñado con una vida distinta, una vida en la que pudiera ser algo más que la hija de Leonardo Montenegro. Soñaba con encontrar su propósito, con trabajar en algo que tuviera significado, con una pasión que fuera solo suya. Pero esos sueños fueron siempre vistos como frivolidades por su padre. Una mujer que no entiende de negocios no es nada, le había dicho él una vez, en uno de esos fríos almuerzos donde las conversaciones sobre el futuro de la empresa se entrelazaban con la indiferencia hacia ella. Sofía había escuchado esas palabras muchas veces, pero nunca dejó de soñar. Sabía que tenía más que ofrecer al mundo que el simple hecho de ser una extensión de un apellido. Y cuando finalmente reunió el valor para enfrentarse a su padre y decirle que no quería seguir su camino, el resultado fue inmediato y doloroso. «Eres una decepción», gritó Leonardo en el despacho familiar, su rostro rojo de rabia. «Si no vas a seguir mis pasos, entonces vete. Fuera de mi casa, ya». Las palabras fueron como un golpe físico. Sofía, sorprendida y destrozada, no dijo nada más. Tomó sus pertenencias, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Solo sabía que su padre había tomado una decisión que no dejaría marcha atrás. Salió de la mansión, dejando atrás el lugar que había sido su hogar durante toda su vida. Tenía todo lo que podría desear cualquier persona, una casa enorme, lujos, seguridad. Pero en ese momento se dio cuenta de que nada de eso tenía valor si no podía ser ella misma. Pero ahora, sin dinero, sin apoyo y sin saber exactamente qué hacer, Sofía se encontraba sola, enfrentándose a un mundo que hasta ese momento le había sido completamente ajeno. El miedo la invadió, pero también sintió algo más, una determinación feroz. Era el momento de construir su propio camino. Sofía caminaba por las calles de la ciudad con un sentimiento de desorientación que jamás había experimentado. La mansión Montenegro, con sus paredes de mármol y jardines perfectamente cuidados, quedaba atrás, junto con toda la vida que conocía. La puerta de su casa había quedado cerrada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No sabía a dónde ir. No tenía un lugar a donde llamar hogar. Tampoco tenía dinero ni contactos. Solo tenía lo que llevaba puesto, un bolso con algunas pertenencias personales y una determinación que no le permitía rendirse. Se sentó en un banco del parque, observando la gente pasar. Todos parecían tener una vida definida, un rumbo claro. Ella, por otro lado, se sentía como un barco a la deriva en medio de un océano desconocido. No era una persona que hubiera tenido que luchar nunca. Su vida había sido cómoda, decidida por su padre, marcada por las expectativas ajenas. Ahora, por fin, estaba sola. Al principio, el miedo la paralizó. La humillación de haber sido rechazada por su propio padre calaba en lo profundo. Había sido tratada como una decepción, una carga que él no quería en su vida. Pero, mientras veía a las personas que caminaban frente a ella, algo dentro de ella comenzó a despertar. Si quiero ser algo, si quiero algo de verdad, debo hacerlo por mí misma. Decidió que no podía quedarse en ese estado de impotencia. Tenía que encontrar trabajo, aprender a ganarse la vida sin la ayuda de su apellido. Sin embargo, las puertas no se abrieron fácilmente. Cada vez que entraba a una oficina para solicitar empleo, sentía que la miraban con desconfianza. ¿Qué podía hacer una mujer rica sin ninguna experiencia en el mundo real? Pero no se rindió. Decidió empezar por lo más básico,
trabajos temporales, de medio tiempo. Al principio, trabajó como mesera en un restaurante pequeño. Las largas horas de pie, los clientes impacientes, las propinas mínimas, todo le resultaba nuevo y difícil. Pero, al mismo tiempo, cada día que pasaba en ese ambiente le enseñaba algo más importante. La gente no la veía como la hija de Leonardo Montenegro, sino como alguien que debía ganarse el pan con el sudor de su frente. Y, aunque al principio eso le causaba incomodidad, con el tiempo empezó a entender que esa era la única forma de redescubrirse. A las noches, después de su turno, Sofía tomaba libros de negocios de la biblioteca local. Se inscribió en cursos de economía y marketing en línea, aprovechando cada momento libre para aprender. Sabía que tenía que empezar desde cero, pero también sabía que su inteligencia era una herramienta poderosa que le permitiría salir adelante. El paso de los días fue borrando poco a poco la tristeza y el resentimiento, dándole paso a una nueva Sofía, una mujer decidida a construir su propio destino. Con el tiempo, comenzó a ver frutos en su esfuerzo. Empezó a tener ideas para mejorar el pequeño restaurante en el que trabajaba, y sus propuestas fueron tomadas en cuenta. Aunque el dinero seguía siendo escaso, su visión comenzó a destacarse, y los que la rodeaban empezaron a darse cuenta de su capacidad. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Sofía había aprendido a ser paciente. Después de meses trabajando en el restaurante y siguiendo con sus estudios nocturnos, sus habilidades comenzaron a mejorar. Ya no era solo una mesera más. Sus ideas sobre cómo optimizar la atención al cliente, aumentar las ventas y mejorar la calidad del servicio fueron implementadas por el dueño del restaurante. La pequeña mejora en las ganancias hizo que su confianza creciera. A medida que su red de contactos en la ciudad se expandía, Sofía comenzó a hacer conexiones con personas del mundo empresarial, aunque su estatus seguía siendo de alguien sin nombre. Empezó a asistir a charlas y eventos sobre negocios, siempre con el objetivo de aprender más, de entender mejor cómo funcionaba el mercado. Era increíble lo que podía aprender de otros, aunque en la mayoría de los casos, la gente la subestimaba por su apariencia simple y su tono reservado. Fue durante uno de esos eventos que conoció a Joaquín, un joven empresario con el que inmediatamente sintió una conexión. Joaquín era el tipo de persona que veía más allá de lo evidente, alguien que valoraba la inteligencia por encima de las apariencias. Sofía le habló sobre sus aspiraciones, sobre cómo quería construir algo propio, algo que reflejara sus ideales y no los de su padre. Joaquín, quien también había tenido que comenzar desde abajo, la entendió perfectamente. Entiendo lo que quieres hacer, Sofía. Pero no es fácil, lo sabes, ¿verdad? Hay muchas personas que se van a oponer a ti solo por lo que representas, solo porque no perteneces a su mundo, dijo Joaquín, mientras tomaba un sorbo de su café. Sofía asintió, pero no dejó que el miedo se apoderara de ella. Cada vez más, las palabras de su padre resonaban en su mente: una mujer que no entiende de negocios no es nada. Pero también pensaba que nadie más tenía derecho a definir su futuro. Ella lo haría a su manera. Poco después, Joaquín le ofreció una oportunidad: entrar a su empresa de consultoría, un negocio que él había comenzado con pocos recursos y que ya estaba comenzando a ganar algo de reconocimiento en el mercado. Sofía aceptó sin dudarlo. No solo le ofrecía una oportunidad de trabajo, sino también una forma de aprender el mundo de los negocios de una manera práctica, con alguien en quien confiaba. A medida que se integraba más en el equipo de Joaquín, Sofía empezó a aplicar todo lo que había aprendido. Creó estrategias que ayudaron a mejorar la productividad de la empresa, hizo conexiones clave con nuevos clientes y aportó ideas frescas que contribuyeron al éxito de las campañas. Su trabajo fue reconocido rápidamente, pero no por todos. Había algunas personas que no estaban dispuestas a aceptar que una mujer, sin ningún apellido famoso, pudiera tener tanto impacto. Una tarde, después de una reunión importante, Joaquín la llamó a su oficina. «Sofía, quiero que sepas algo», dijo él, con tono serio. «No todos aquí están felices con tu éxito. Tienes que tener cuidado, porque los celos pueden hacer que las cosas se compliquen». Sofía lo miró fijamente. «Estoy lista para lo que venga. Yo no vine aquí para que me den nada. Vine a construir algo que me pertenezca». En ese momento, Sofía entendió que la resiliencia no solo se trataba de sobrevivir a las dificultades, sino de mantenerse firme a pesar de las críticas y los obstáculos que inevitablemente aparecerían.
No le importaba si algunos no la aceptaban. Lo que importaba era lo que ella misma pensaba de sí misma. Y estaba decidida a no permitir que nadie la definiera. Mientras Sofía comenzaba a forjar su propio camino, el imperio de su padre, Leonardo Montenegro, se encontraba en plena crisis. Las malas decisiones tomadas a lo largo de los años, la falta de innovación y la desconexión con las necesidades reales del mercado habían comenzado a pasar factura. La empresa de los Montenegro, que alguna vez fue sinónimo de poder y éxito, ahora se desmoronaba lentamente. Leonardo Montenegro, un hombre acostumbrado a la absoluta dominación, nunca había anticipado que su reinado podría verse amenazado por las grietas internas de su propio imperio. Traiciones, decisiones equivocadas y una incapacidad para adaptarse al cambio comenzaron a desestabilizarlo. Sin embargo, él seguía creyendo que podía controlarlo todo. En los pasillos de su oficina, las tensiones aumentaban. Los empleados más cercanos a Leonardo comenzaban a cuestionar su liderazgo, pero él se mantenía firme, ciego a los problemas que surgían. Cuando la situación alcanzó su punto más crítico, su propia familia fue la que contribuyó a su caída. Sofía, que ya había logrado cierta estabilidad en su vida, comenzaba a escuchar rumores sobre la ruina de la empresa de su padre. Las noticias llegaban de forma indirecta, a través de conocidos o contactos de su red profesional. Fue durante una cena con Joaquín que la situación se hizo aún más clara. Sofía, te lo digo como amigo, pero también como alguien que ha visto cómo se están derrumbando los cimientos del imperio de tu padre, dijo Joaquín, observando con seriedad. El negocio de los Montenegro está en serios problemas. Ha perdido varios clientes clave y la competencia está tomando ventaja. Sofía lo escuchó en silencio. Aunque parte de ella sentía algo de satisfacción por el destino que enfrentaba su padre, también sabía que la situación era crítica. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó, con un tono frío. Joaquín la miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. No es solo que la empresa esté perdiendo terreno. La caída de los Montenegro también está afectando a las personas que están involucradas en sus negocios. Tú, Sofía, podrías ser la única persona que puede salvarlo, si es que eso es lo que deseas. Esas palabras calaron hondo en Sofía. Sabía que podía hacer algo, pero la pregunta era si quería hacerlo. Después de todo, su padre la había echado sin pensarlo, la había desechado como si fuera una simple pieza del juego que ya no le servía. ¿Era justo salvarlo ahora? Pero, a pesar del resentimiento que todavía sentía, Sofía no podía ignorar lo que había aprendido a lo largo de los años. Había crecido. Su éxito ya no dependía de su apellido ni de su pasado. Y aunque su decisión podría ser vista como una oportunidad para tomar venganza, sabía que su verdadero objetivo debía ser mucho más grande. Con una determinación renovada, Sofía tomó una decisión. No salvaría a la empresa de su padre por compasión, sino porque ella misma podría aprovechar esta situación para consolidar su lugar en el mundo empresarial. Esa misma noche, tomó el teléfono y se preparó para hacer la llamada más difícil de su vida. Sofía observaba su reflejo en el espejo, evaluando las decisiones que había tomado hasta ahora. Cada paso, cada acción, la había llevado hasta este punto, la oportunidad de enfrentarse a su padre, de tomar las riendas de su futuro sin la sombra de su apellido. Pero no podía evitar la sensación de que estaba a punto de dar un paso importante, tal vez el más grande de su vida. La llamada que había hecho días atrás finalmente dio frutos. Leonardo, consciente de que su empresa estaba en ruinas, aceptó la oferta de su hija. Sofía iba a ser parte de una solución, pero no de la manera en que su padre esperaba. No iba a entrar como una salvadora con el mismo enfoque de siempre. Ella tenía otras ideas. Se reunió con su equipo y les compartió su plan. Usaría la influencia de su apellido para entrar al círculo empresarial de su padre, pero no para salvarlo. Su objetivo era más ambicioso, tomar las riendas de lo que quedaba de la empresa y reestructurarla desde adentro. Quería demostrar que el verdadero poder no estaba en las riquezas heredadas, sino en la capacidad de reinventarse y de hacer las cosas de manera diferente. La primera vez que pisó la sede de la empresa de los Montenegro en años, Sofía notó la tensión en el aire. Los empleados se comportaban como si cada palabra de su padre fuera una ley, y el miedo a la caída estaba presente en cada esquina. El lugar que alguna vez había sido un imperio ahora estaba lleno de incertidumbre.
Y ella sabía que debía ser la persona que encendiera la chispa del cambio. La reunión con los directivos fue dura. Sofía propuso una nueva dirección para la empresa, un enfoque más innovador, con la inclusión de nuevas tecnologías y una estrategia más orientada al cliente que a los intereses de poder. Ella sabía que no iba a ser fácil. Muchos veían en ella solo a la hija de Leonardo, la joven que había sido expulsada. Pero Sofía no era la misma que había dejado esa mansión años atrás. Era una mujer segura, decidida, que había trabajado duro por cada logro. Esto no es lo que la empresa necesita, Sofía, le dijeron varios directivos, aún leales a su padre. Pero ella no flaqueó. No se trata de lo que ustedes piensan que necesita. Se trata de lo que realmente podemos hacer para sobrevivir, dijo, mirando a cada uno de los presentes. Su voz era firme y clara. No había lugar para dudas. Era el momento de cambiar la narrativa. Días después, Sofía comenzó a implementar sus cambios. Trabajó junto a su equipo para reestructurar las operaciones, creando alianzas con empresas más pequeñas y diversificando la oferta. Las primeras semanas fueron difíciles, pero los resultados empezaron a ser visibles. La moral en la empresa comenzó a cambiar. Los empleados se sintieron más valorados y motivados. Sofía no solo estaba reconstruyendo una empresa, estaba reconstruyendo la confianza y la esperanza. A medida que la empresa mejoraba, Sofía sintió que estaba acercándose a su objetivo, demostrarle a su padre que su manera de hacer las cosas estaba obsoleta, que el verdadero poder radicaba en ser flexible y estar dispuesto a cambiar. Pero también sabía que, para lograr su meta, debía enfrentarse a la resistencia que aún existía dentro de su propia familia. Leonardo no iba a aceptar su liderazgo tan fácilmente. Sofía entendió que debía demostrar que ella no era la hija que su padre había despreciado, sino la mujer capaz de cambiar el rumbo de la empresa con una visión clara y una voluntad inquebrantable. El aire en la oficina de Sofía era denso, cargado de la anticipación de lo que estaba a punto de ocurrir. Había pasado meses trabajando incansablemente para transformar la empresa que alguna vez había sido propiedad de su padre, y ahora, después de tanto esfuerzo, estaba a punto de enfrentar el momento más crucial de su vida, el regreso a la familia Montenegro. El teléfono sonó. Era la llamada que había estado esperando, pero que nunca creyó que recibiría. Leonardo Montenegro, su padre, finalmente había reconocido la magnitud del cambio que su hija había logrado. Lo que comenzó como un simple intento por salvar su imperio ahora se había convertido en una amenaza directa para su orgullo. La pregunta era clara. ¿Estaba dispuesto a admitir que su hija había logrado lo que él nunca pudo? Sofía sabía que este reencuentro no iba a ser fácil. A lo largo de los años, su relación con su padre había sido fría, distante, marcada por su indiferencia hacia los sueños y aspiraciones de Sofía. Lo que más le dolía no era la falta de apoyo, sino la creencia de su padre de que ella solo debía seguir sus pasos. Pero Sofía había aprendido que su valor no dependía de lo que su padre pensara de ella, sino de lo que ella misma creía posible. Al llegar a la mansión de los Montenegro, Sofía sintió una extraña mezcla de emociones, nostalgia, rabia y una sensación de inevitabilidad. La gran entrada, los jardines cuidados al detalle, la majestuosa casa, todo seguía igual, pero ella ya no era la misma. Había dejado atrás su juventud, llena de incertidumbre, y ahora era una mujer fuerte, decidida a ser dueña de su propio destino. Leonardo la esperaba en su despacho. Cuando entró, su padre no se levantó de su silla. No le ofreció un saludo cordial, como era de esperar. La frialdad en su mirada era palpable. Sofía, dijo con tono seco, sin mostrar ninguna emoción. Has hecho lo que muchos pensaron que no podrías hacer. Pero, ¿para qué? ¿Para arruinar todo lo que construimos? Sofía lo miró fijamente, reconociendo la arrogancia y el miedo en las palabras de su padre. Él no veía lo que ella había logrado como algo positivo. Para él, era una amenaza. Pero ella no iba a ceder. No estoy aquí para destruir lo que hiciste, padre. Estoy aquí para reconstruirlo, pero de la manera correcta. La empresa necesita un cambio, una nueva dirección. La manera en que lo has hecho todo hasta ahora ha sido insostenible. Es hora de mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. La respuesta de Leonardo fue una risa amarga. ¿El futuro?, repitió, casi con desprecio.
No sé si el futuro tiene espacio para una mujer como tú. ¿Qué sabes tú de lo que se necesita para mantener un imperio? Sofía respiró hondo. Sabía que no podía convencer a su padre con palabras. Tenía que mostrarle que no necesitaba su aprobación. Lo que sé, padre, es que el verdadero poder no está en las riquezas que heredamos ni en el control que ejercemos sobre los demás. El poder está en la capacidad de adaptarse, de aprender, de cambiar. Lo que he hecho no es una amenaza para ti, es la única forma de salvar lo que has construido. Por primera vez en años, Leonardo la miró sin el desprecio habitual. Su expresión cambió ligeramente, pero no dijo nada. El silencio que siguió estaba lleno de tensión. Sofía entendió que la batalla que había librado durante tantos años no se resolvería en una sola conversación. Pero también sabía que lo que acababa de decir marcaría el comienzo de un cambio irreversible. Sofía se levantó, sin esperar que su padre aceptara su propuesta de inmediato. No le importaba. Sabía que su éxito ya estaba sellado, con o sin la aprobación de Leonardo. Haré lo que sea necesario para llevar esta empresa a donde debe estar. Si no puedes verlo, entonces serás el que quede atrás. Con esas palabras, Sofía salió del despacho, dejando atrás a su padre, que aún no comprendía que su hija había dejado de ser la joven insegura que una vez rechazó. Sofía Montenegro, ahora, era una mujer con un propósito claro y un futuro propio. A pesar de la firmeza con la que Sofía había enfrentado a su padre, los días siguientes no fueron tan sencillos. La realidad de lo que acababa de iniciar comenzaba a calar en su mente. El desafío era mayor de lo que había anticipado, y su relación con Leonardo seguía siendo tensa y fría. En su interior, Sofía sabía que no podía retroceder. Había tomado una decisión: reestructurar la empresa y demostrar que el verdadero poder no residía en el dinero ni en el apellido, sino en la capacidad de reinventarse. Pero al mismo tiempo, la duda comenzó a morderla. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Podía realmente reconstruir lo que su padre había destruido sin perder lo que ella misma había logrado hasta ahora? Se encontraba en su oficina, mirando el gran ventanal de la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un color dorado que reflejaba las luces de los rascacielos cercanos. La ciudad que veía desde allí, llena de posibilidades, parecía tan distante de la mansión Montenegro, el lugar que había sido su hogar y donde todo comenzó. Ahora, todo lo que quedaba de esa vida era un recuerdo distante, tan lejano como el sol que se ponía en el horizonte. Joaquín entró en su oficina, interrumpiendo sus pensamientos. Él había sido su compañero de batalla desde que comenzó a darle forma a su propia empresa, y su lealtad nunca había estado en duda. ¿Cómo va todo?, preguntó, notando la expresión pensativa de Sofía. Lento, respondió ella, sin quitar la vista del ventanal. La resistencia es mucho mayor de lo que imaginaba. Algunos empleados todavía me ven como la hija de Leonardo, y no puedo cambiar eso de un día para otro. Joaquín se acercó y se apoyó en el borde de su escritorio. Sofía, sabes lo que has logrado. Y, aunque parece que estás luchando contra un muro, también sabes que es posible derribarlo. ¿Por qué te detienes ahora? Sofía lo miró y suspiró. No es que me detenga, es que tengo miedo de perder lo que ya he logrado. Esta empresa es mi vida ahora. Si cambio lo que mi padre construyó demasiado rápido, podría perder a las personas que confían en mí. No quiero ser la persona que destruye, Joaquín. Quiero ser la que construye algo nuevo. Joaquín sonrió, comprendiendo la lucha interna de Sofía. No tienes que destruir lo que ya existe. Solo tienes que construir sobre eso. Puedes hacer que esta empresa crezca, pero de una forma que sea tuya, que refleje lo que tú crees. No puedes tener miedo de cambiar, Sofía. Es lo que te ha traído hasta aquí. Esas palabras calaron hondo. Sofía entendió que lo que la había llevado hasta ese punto era precisamente su capacidad para desafiar lo establecido, para ir más allá de lo que se esperaba de ella. Si quería demostrar que el verdadero poder residía en la resiliencia, debía hacerlo sin miedo a perder, incluso si eso significaba desafiar a su propio padre. La decisión estaba tomada. Sofía tenía claro que no podía seguir buscando la aprobación de Leonardo ni esperar su consentimiento. La batalla no solo era contra su padre, sino contra todas las expectativas que la sociedad,
su familia y el mundo empresarial habían puesto sobre ella. Está bien, Joaquín. Lo haré, dijo Sofía con determinación. No puedo esperar que mi padre cambie, pero sí puedo cambiar yo. Si voy a salvar esta empresa, será con mis propios términos. Joaquín asintió con una sonrisa orgullosa. Entonces, adelante. Tienes todo lo que necesitas para triunfar, Sofía. Lo que más me impresiona de ti es que no tienes miedo de desafiar lo establecido. Y eso es lo que te va a llevar al éxito. Sofía asintió, sintiendo por primera vez que todo lo que había aprendido y trabajado no era solo para sobrevivir en el mundo empresarial. Era para construir un imperio que realmente representara quién era ella, no lo que su padre quería que fuera. La lucha no había hecho más que comenzar, pero Sofía ya no tenía dudas. El día finalmente había llegado. Sofía estaba a punto de enfrentar a su padre cara a cara, en la reunión que determinaría no solo el futuro de la empresa, sino también su relación con él. La tensión en la sala de juntas era palpable. Los directivos, algunos leales a Leonardo, otros menos convencidos de su capacidad, la observaban expectantes. Sofía se sentó en la cabecera de la mesa, manteniendo su postura firme y serena. Había pasado años luchando por llegar hasta aquí, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio padre, la hiciera dudar ahora. Sabía que Leonardo había confiado en su capacidad para salvar la empresa, pero también entendía que, al final, todo dependía de la dirección que ella decidiera tomar. Cuando Leonardo entró en la sala, la mirada de desdén que usualmente le dirigía ya no tuvo el mismo peso. El hombre que una vez la había considerado una decepción, ahora debía escucharla. Se sentó frente a ella sin decir una palabra, pero su mirada hablaba por sí sola. La lucha entre el orgullo y el arrepentimiento se reflejaba en sus ojos. Sofía, dijo finalmente, su voz cargada de pesadez, sé que has hecho cambios importantes. Pero te advierto, este no es el camino que te llevaría a salvar esta empresa. La tradición, el poder, la red de contactos que he construido, eso es lo que realmente importa. No lo que has propuesto. Sofía lo miró con calma, sin dejarse llevar por la rabia que, en su momento, hubiera sido natural. Sabía que este momento había sido el que esperaba durante toda su vida. No se trataba solo de cambiar la empresa. Se trataba de cambiar la percepción de su padre sobre ella. Se trataba de demostrarle que podía ser mucho más que lo que él había decidido para ella. No te estoy pidiendo que cambies lo que has hecho, padre. Te estoy pidiendo que entiendas que el mundo está cambiando. Lo que tú ves como poder, ya no es suficiente. La gente ya no sigue a los más poderosos solo por lo que tienen. La gente sigue a aquellos que tienen una visión, que son capaces de adaptarse. Tú, con todo tu poder, te has quedado atrás. Y si no lo entiendes, perderás todo lo que has construido. La respuesta de Leonardo fue un silencio tenso. Cada palabra que Sofía decía parecía calar en su orgullo, pero también sabía que, en su fondo, algo en él comenzaba a reconocer lo que ella le estaba diciendo. La mirada de su hija, decidida, segura de sí misma, no era la misma que había expulsado años atrás. Ahora, ella era una mujer que no solo sabía lo que quería, sino que estaba dispuesta a luchar por ello. El mundo está cambiando, sí, dijo Leonardo, su voz quebrada por un tono que Sofía no había escuchado antes. Pero no sé si puedo permitirte cambiar todo lo que he hecho. Esto es lo único que sé hacer bien. Lo único que siempre he controlado. Sofía respiró hondo y se acercó a él, dejando que sus palabras calaran. No te estoy pidiendo que abandones lo que eres. Solo te estoy pidiendo que veas que hay otras formas de hacer las cosas. Puedes quedarte aferrado a lo que siempre has conocido, pero, si lo haces, te aseguro que todo lo que has construido se desmoronará. Si en lugar de pelear conmigo, decidieras confiar en mí, podríamos hacer algo mucho más grande. Podríamos salvar lo que queda, pero solo si estás dispuesto a dejar de lado el control y el miedo. Por primera vez, Leonardo dejó de mirarla con desdén. La lucha interna era evidente, pero sabía que, en el fondo, lo que su hija le ofrecía era la oportunidad de no perderlo todo. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que, de alguna manera, sentó las bases para el futuro. Leonardo sabía que no tenía mucho tiempo para tomar una decisión, pero, por primera vez, estaba dispuesto a escuchar.
Sofía salió de la sala de juntas con una sensación de alivio, pero también de incertidumbre. Había expuesto su visión, había dejado claro lo que creía que era necesario, pero ahora el futuro de la empresa y su relación con su padre dependían de una decisión que aún estaba por tomar. El tiempo, como siempre, se volvía su enemigo. El día siguiente llegó con la misma carga de tensión. Leonardo había pasado toda la noche reflexionando sobre las palabras de Sofía. Sabía que ella tenía razón en muchos aspectos, pero su orgullo seguía siendo un obstáculo difícil de superar. Durante toda su vida, había sido el hombre que tomaba las decisiones, que controlaba el juego. Y ahora, se encontraba ante la dura realidad de que había perdido esa capacidad. Mientras tanto, Sofía continuaba con su trabajo. Sabía que el proceso de transformación no sería rápido ni fácil. A pesar de las críticas internas, sus propuestas de cambio empezaban a dar frutos. La moral en la empresa, que había estado por los suelos, comenzaba a levantarse. Los empleados, quienes alguna vez temían hablar, empezaban a aportar ideas y soluciones. Sofía estaba construyendo una nueva cultura empresarial, una donde el poder no residía en el dinero o en el control absoluto, sino en la colaboración, la innovación y el respeto mutuo. Sin embargo, en su interior, no podía evitar preguntarse si su padre finalmente aceptaría su visión. ¿Sería capaz de dejar atrás su forma de hacer las cosas para permitir que Sofía liderara la empresa hacia un nuevo futuro? La duda persistía, pero Sofía había llegado a un punto en el que sabía que ya no podía volver atrás. La respuesta llegó cuando Leonardo, en una reunión con los altos ejecutivos, sorprendió a todos al hacer un anuncio inesperado. He decidido ceder el control de la empresa a mi hija, Sofía Montenegro, dijo, su voz firme, pero con una dureza que no pudo disimular. Las reacciones fueron mixtas. Algunos ejecutivos se miraron entre sí, incrédulos. Otros, más cautelosos, comenzaron a susurrar. Sofía no esperaba una ovación, ni mucho menos. Sabía que su padre no lo hacía por amor, sino por pura necesidad. Pero, a pesar de todo, el hecho de que él aceptara su liderazgo era un triunfo rotundo para ella. No me malinterpreten, continuó Leonardo, mirando a los presentes. Mi hija puede tener sus ideas, sus cambios, pero lo que hemos hecho hasta ahora no está tan mal. Todavía tenemos que ser prudentes. Sofía se levantó, miró a los ejecutivos y luego a su padre. La sensación de victoria era palpable, pero también lo era el desafío que aún le quedaba. Sabía que no todo sería fácil. Pero estaba lista. Estaba lista para demostrar que podía liderar de una manera distinta, que podía llevar la empresa a un lugar donde el dinero y el poder ya no fueran lo único importante. Gracias, padre, dijo Sofía, su voz tranquila, pero llena de autoridad. Sus palabras resonaron en la sala, marcando el comienzo de una nueva etapa. La victoria de Sofía no se limitaba a haber ganado la batalla por el control de la empresa. Era mucho más profunda. Había demostrado que el verdadero poder no estaba en la herencia ni en el control absoluto, sino en la capacidad de levantarse y forjar un camino propio. Había transformado no solo una empresa, sino también su destino. El futuro de Sofía y de la empresa parecía más prometedor que nunca. Tras tomar las riendas del Imperio Montenegro, comenzó una fase de transformación radical. Pero, aunque el camino hacia el éxito parecía claro, Sofía sabía que los verdaderos retos apenas comenzaban. El legado de su padre estaba impregnado en cada rincón de la empresa, y cambiar esa mentalidad de generaciones no sería fácil. Con una visión fresca y decidida, Sofía comenzó a implementar nuevas políticas. Se alejó de los métodos de control rígido que su padre había instaurado, fomentando en su lugar una cultura de innovación y cooperación. En lugar de dictar órdenes desde una oficina cerrada, prefería interactuar con los empleados, comprender sus inquietudes y escuchar sus ideas. La gente, al principio escéptica, comenzó a sentirse valorada. El cambio, aunque difícil, ya estaba en marcha. Sin embargo, la presión era constante. Los competidores se mantuvieron al acecho, esperando el más mínimo error para aprovechar la oportunidad. Los rumores de su ascenso habían llegado lejos, y algunos veían la caída de los Montenegro como una oportunidad para ellos. Pero Sofía no solo se enfrentaba al mundo exterior, también debía confrontar sus propios temores. El miedo a fracasar,
el miedo a ser juzgada, el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Un día, durante una conferencia importante, Sofía se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Estaba parada frente a cientos de personas, algunos de ellos empresarios de renombre, presentando la nueva dirección de la empresa. Cuando terminó su exposición, el aplauso que siguió fue genuino, pero lo que realmente la conmovió fue el sentimiento de satisfacción interna. Ya no le importaba si su padre la veía como una amenaza o como una hija decepcionada. Lo que realmente importaba era lo que ella había logrado por sí misma. Al regresar a la oficina, encontró una carta en su escritorio. Era de su madre, Marina, quien, aunque siempre había estado del lado de su padre, nunca había dejado de preocuparse por ella. Sofía abrió la carta con manos temblorosas, sabiendo que las palabras de su madre serían una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Querida Sofía, he seguido tu progreso de lejos, y aunque mi corazón aún está dividido, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. Has demostrado que el verdadero poder no está en lo que se hereda, sino en lo que uno construye por sí mismo. Estoy aprendiendo a ver lo que has logrado, y, aunque no puedo borrar todo lo que ha sucedido, quiero que sepas que mi amor por ti es incondicional. Las palabras de su madre llegaron justo en el momento en que Sofía más las necesitaba. Había luchado por tanto, había estado tan enfocada en cambiar la empresa que había olvidado las pequeñas victorias personales. La reconciliación con su madre era uno de esos logros que ni siquiera ella había imaginado posible. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía miró por la ventana. La ciudad estaba llena de luces, de vida, de infinitas posibilidades. Había pasado de ser la hija que su padre desechó a la mujer que, por derecho propio, estaba liderando un imperio. Pero no solo había cambiado el curso de la empresa, había cambiado su propio destino. Con una sonrisa en el rostro, Sofía comprendió que había encontrado su verdadero propósito, no solo salvar la empresa, sino salvarse a sí misma. Y esa victoria, esa transformación, era su mayor logro. Sofía demostró que el verdadero poder no está en lo que heredamos, sino en lo que somos capaces de construir por nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre tomar el control de tu destino? Déjame tu comentario y comparte tu opinión. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.